Continuando con las charlas aquí en el Parque del Este. Bueno, mi nombre es Alexis, como siempre, y voy a hablar un poco sobre el tema de las redes sociales del más allá. A través de las comunicaciones, en este caso las regresiones, es un vehículo o es una forma de comunicación de las redes del más allá, a través de una persona entrando en estado de trance profundo, toda vez manejado con la hipnosis, se puede de alguna manera lograr esa contactación. Cuando una persona ha tenido un momento de muerte, que ha sido desahuciada por el gremio médico y que ha ido en algún momento a una sala de terapia intensiva, esa persona la decretan clínicamente muerta y luego por algún acto de alguna naturaleza esa persona regresa. Es portadora de un viaje en el más allá. El tema de las regresiones es interesante porque a esa persona en hipnosis profunda se vuelve otra vez a llevar al más allá. Creo que cuando se tocan estos temas, esto es un libro que se llama Regresión más allá de la muerte, revelaciones a la luz de los maestros. Esto es un libro de investigación que hubo 450 casos de personas que murieron clínicamente, se la decretaron clínicamente muerta y que por alguna razón regresaron del más allá. A esa persona se hizo una muestra y se le aplicó regresiones. La idea de las regresiones era que esas personas volvieran a recrear su muerte y cruzaran el umbral al más allá. ¿Qué encontraron esas personas de aquel lado? Porque la película es interesante cuando tú la ves desde la óptica del que está recibiendo la regresión y su experiencia en ese mundo del más allá. Normalmente, bueno, las personas atraviesan su túnel, viven su experiencia del túnel, otras van por caminos bellísimos, de colores, otros pasan por arcos, arcoíris, pero en el fondo hay algo interesante. ¿Con quién se encuentran en aquel lado del más allá? ¿Quiénes son las personas que ellos logran contactarse? Normalmente son los seres queridos fallecidos, todos esos seres queridos, maestros ascendidos, que siempre de alguna manera le dan un mensaje a la persona para que se reoriente nuevamente cuando tenga que regresar. En ese mensaje está una aceptación de cumplir su guión de vida que el universo le ha asignado. Eso por un lado. Y por otro lado, ser portador de que existen energías positivas y existen mensajes de conciliación y de liberación para los seres que están aquí en la tierra y los seres que están de aquel lado. Los maestros ascendidos siempre coinciden en que el ser humano tiene que cumplir con una misión espiritual y eso es parte del rol cuando a estos viajeros del más allá los mandan de vuelta para que se vuelvan a reinsertar en la sociedad hasta el tiempo que le permita esas leyes universales y esas leyes espirituales, porque hay ocasiones que esas personas regresan y apenas duran una semana, duran meses, pero es la prórroga le va a permitir a estos viajeros del más allá, una vez que están de vuelta, que terminen de cumplir las misiones. Las misiones que es primero dar un testimonio de que existen leyes universales, leyes espirituales que te secundan en ese universo del más allá y también te siguen protegiendo en este universo de la tercera dimensión, que de alguna manera, bueno, es una forma también de vivir y de tú centrarte frente a estas cosas. Lo interesante de estas investigaciones es que cuando tú estás haciendo un trabajo de una regresión, ocurren fenómenos paranormales, fenómenos de distinta naturaleza, que están relacionados con el regresionista y la persona que en ese caso está viviendo la experiencia regresiva. Y no solamente eso, que es un proceso de liberación, porque cuando se encuentra con los seres queridos fallecidos en ese más allá, se dan ambos la oportunidad, esos viajeros del más allá, se dan la oportunidad junto con sus seres queridos fallecidos de perdonarse, de liberarse y que de alguna manera asumen de que cumplieron su misión aquí en la tierra, esos viajeros del más allá, pero sus seres queridos entienden que tienen que continuar en sus misiones espirituales, en ese mundo subliminal de lo que son el crecimiento espiritual. Las personas
cuando se encarnan en la tierra vienen con una misión, vienen con un libreto de vida. Y hay muchos que de alguna manera lo ven interrumpido porque a lo mejor viene una persona, le sesga la vida o se le presenta un cuadro de salud. Y en ese momento esa parte de la programación se ve cortada. Las personas que han tenido un deceso, bien sea por un problema de afección cardíaca o porque sufrió un accidente y tiene un paro respiratorio, lo ponen en un ladito allí, en una camilla o lo meten en la bolsa negra, los paramédicos lo analizan, lo revisan y dan un acta de defunción o levantan un informe diciendo que esa persona murió. Pueden transcurrir segundos o hasta minutos, siempre y cuando el cerebro no pierda las funciones, que no le deje de llegar el oxígeno o que le llegue el oxígeno mínimo, como para que la persona cuando regrese tenga ciertas condiciones. Lo importante de eso es que muchas de estas personas cuando regresan tienen sus creencias bien afianzadas porque los secundaron maestros de su devoción. Y ahí es cuando entra entonces la regencia del mundo espiritual de los milagros. Eso que nosotros llamamos milagros son las resurrecciones. Esa persona puede resucitar a través de una convicción y de que tiene que cumplir el mensaje. Entonces, visto de esta manera, las regresiones tienen muchas aplicaciones, pero esto está muy relacionado con las personas que tienen esa prórroga de vida, esas personas que tienen esa nostalgia de seguir trabajando, de seguir creciendo con esa prórroga de vida, pero no solamente eso. Están aprendiendo a morir, están recibiendo una terapia del bien morir, para cuando les toque su momento de partir, ellos de alguna forma ya están preparados. Ahora, cuando estas personas se reinsertan a la tercera dimensión, vienen con una nueva reprogramación. ¿Por qué? Bueno, porque están aceptando una condición más de evolución espiritual. Y cuando ellos aceptan una condición más desde el punto de vista espiritual, es porque tienen que seguir creciendo en el tiempo que tengan que vivir, ¿no? Bajo ese patrón y bajo esa programación que existe en el ser humano. Dentro de todos esos mensajes tan maravillosos, siempre los mensajes son mensajes espirituales, no solamente para la persona que vivió la experiencia con la muerte, sino para los familiares también. Le llegan mensajes a los familiares y mensajes también que son mensajes colectivos, de preparación, que el tiempo de encarnación de un ser humano, hasta que le toque partir, tiene que vivir la vida de una forma muy placentera, obviando todas esas vicisitudes que todas las tenemos, pero ser consciente de que no hay una experiencia meramente mala, son experiencias que tú tienes que vivir y nadie va a venir a vivirla por ti. Tú tienes que vivir esa vivencia porque ahí es donde tu crecimiento. Y en la medida que tú superes esa vivencia, entonces tú puedes decir, estoy viviendo la vida. Hay personas que desde pequeños nacen con problemas de salud. Personas que, bueno, que su salud está descompensada, sin embargo, aceptan su rol de vida, aceptan de que en algún momento ellos a través de esa enfermedad van a abandonar la tercera dimensión, abandonan la tercera dimensión, pero la abandonan con conciencia. Personas que han sido desahuciadas con el tema del cáncer, le adelantan trámites funerarios, hacen gestiones a nivel de los cementerios y le asignan a esa persona que ya su día acabaron. Pero resulta que por un hecho milagroso, esas personas continúan viviendo, porque es el milagro para esas personas de que continúen siendo como un testimonio de que nosotros estamos siendo asistidos, no solamente en este plano de la tercera dimensión, sino también cuando nos toque cruzar el umbral. Por eso es que este tema es interesante, de preparación. Mucha gente dice, bueno, pero vamos a dejar eso para el momento en que nos toque. Pues no, a veces es importante porque en las distintas culturas del mundo, ya las personas de pequeños nos enseñan a caminar, de que existe una programación de vida, tú tienes que cumplir con esa programación de vida y que hacer de una manera feliz cada día de tu vida, disfrutarlo al máximo en la medida de tus posibilidades y siempre aceptar el recurso de que uno no puede medirse con nadie porque uno tiene sus propios dones y en la medida en que uno se descubra en cuanto a esos dones es maravilloso porque entonces aprendes a vivir con lo que la naturaleza y Dios te dio y no midiéndote con otras personas porque si no serías una persona infeliz.
Y lo otro de las cosas emocionales que afectan al ser humano es precisamente el compararnos con otras personas. Nosotros tenemos que tener un proceso de aceptación, vernos en el espejo y decir, bueno, no soy una persona con estas condiciones así físicas o desde el punto de vista anatómico, pero de acuerdo a mis condiciones, yo soy feliz porque acepto de que yo tengo una programación y cada día de mi vida tengo que hacerlo con mucha felicidad. Entonces, es importante eso, cómo existen fenómenos extrasensoriales que están con el ser humano. Nacemos con 5 sentidos, pero que esos sentidos están enlazados a una percepción que ya el ser humano la tiene, que tiene que conocerla y emplearla en función de desarrollar ese sexto sentido, esa intuición que te va a permitir a ti conectarte con las cosas buenas de la vida y atraer positivamente todo lo bueno y atraer, por cierto, también personas que vibren en la misma rata vibratoria tuya, de tus creencias, tus costumbres y tus valores. ¿Alguna pregunta? Pensé que cuando hablaban de regresiones, aquí era como esas famosas vidas pasadas. Sí, yo también. Es morir y estar en ese interno y regresar. No es que viniste en una vida y regresaste a la otra. Sí, fíjate tú que esa pregunta es interesante si la estás documentando, ¿no? Sí. Cuando hablamos de regresiones, tienen distintos momentos. Tienes un momento antes de la concepción, cuando el esperma fecunda al óvulo. En ese momento, de ahí hacia atrás, tienes una memoria pasada. Hablamos ahí de vidas pasadas. Pero si en ese momento, cuando hay esa catarsis de que se forma un ser energético en el útero materno, o la parte intrauterina, allí, desde ese momento hasta que nace la persona, hay otras memorias, se llaman las memorias intrauterinas, memorias del útero materno. Y cuando tú naces, en esta tercera dimensión, desde el punto de vista físico, tienes otra memoria, otro archivo de memoria. Entonces las regresiones, dependiendo de donde tú quieras ir y el problema que se le presente a la persona, tú puedes ir a ese momento, puedes ir a una memoria pasada antes de la concepción, de la gestación, y una memoria en la misma gestación o después de la gestación. Entonces, tú viajas a través de la regresión orientándola donde tú puedes detectar que pudiera estar el problema. Hay problemas que están en el útero materno, problemas mientras un niño estaba formándose, los meses que esté allí, si la mamá tuvo problemas de distinta naturaleza, se deprimió, si el esposo la golpeaba, ese niño va a nacer con muchos problemas de orden psicosomático, que después a futuro lo va a exteriorizar. En cuanto a los temas de las vidas pasadas, está muy relacionado con tus ancestros, pero acuérdate que hay una transmigración del alma de ahí hacia atrás que tiene un cúmulo de información que va de vida en vida. Y cuando tú naces, empiezas a experimentar desde el golpe que te da el médico para que tú llores hasta el día presente, pero en todos esos días, tú eres un ser emocional, tú estás expuesto a distintas condiciones de vida que en un momento dado te van a marcar y te van a producir heridas emocionales, pérdida de un ser querido, a lo mejor viste un accidente, esas cosas quedan grabadas en ti, tuviste un mal sueño, tuviste a lo mejor una pesadilla, tuviste un desenlace por amor, te abandonaron tus padres, se te murieron tus padres a temprana edad. Esos son heridas emocionales que te marcan notablemente. Una violación que tuvo un hombre o una mujer en el pasado. Hablo pasado desde que naces hasta ahorita. Eso queda en el subconsciente. Eso está socavando el sentimiento de esa persona. Entonces, esas heridas emocionales, de alguna manera, por golpes intermitentes espontáneos, aparecen y eso produce distintos cuadros de frustración. Y no solamente frustraciones, depresiones, te deprimen y te producen hasta trastornos desde el punto de vista psíquico, mental y espiritual. Y inclusive llegas hasta la parte psicosomática, exteriorizar. El tema del cáncer no es más que eso, problemas de esas heridas emocionales que empiezan a mutar y empiezan a transfigurar las programaciones. En este caso, desde las alteraciones de las células del cuerpo. Hablando, Alexis,
Obviamente el tema está muy relacionado con la muerte, de eso iba a ser parte de la charla, ¿no? La muerte y las regresiones. En el momento final del ser humano, cuando morimos, yo tengo mi concepción sobre este punto, pero ¿qué opinas tú sobre el momento final? ¿Cremación o entierro? ¿Qué recomiendas? Bueno, ¿Cremación dependiendo de las culturas en las cuales tú te implantes o tengas tus cimientos allí, las culturas te van definiendo a ti qué es lo que va a pasar con tu cuerpo mortal. Pero una cosa interesante es cuando tu cuerpo se desintegra de manera natural, te da tiempo a ti de seguir viviendo ciertos determinados procesos naturales. Es decir, cuando el cuerpo es asimilado de manera natural por la misma naturaleza. Si yo, por ejemplo, te entierro a ti y te dejo a ti metido en la tierra, tú te integras a los elementos de esa tierra. Tú sigues viviendo a través de los elementos. Y hay una transmutación en el cambio de esa materia que está desapareciendo, pero que tú estás continuando. Cuando a ti te creman, no se da la oportunidad de que tú de alguna manera puedas seguir integrándote a través de esa energía. Entonces, en los procesos de cremación hay que verlos con mucho cuidado. Estoy filmando. Sí. Alexi, ¿por qué yo te hago esta pregunta? Porque una persona muy especial para mí, cuando falleció, al tercer día, como Jesucristo, al tercer día, yo tuve un sueño. Era mi mamá. Yo vi como ella, envuelta en luz, al tercer día, no el segundo ni el primero, al tercer día, envuelta en luz, ella subía hacia el cielo y se estaba despidiendo. Y yo le decía, oye mamá, no te vayas todavía, tengo muchas cosas que contarte. Y mamá no decía nada. Sonreía y se iba envuelta en un halo de luz. Pero el tercer día. Yo hago esa pregunta porque si la cremación, por ejemplo, te crema al día siguiente, eso no interrumpe el proceso espiritual hacia la ascensión. Sí, fíjate tú que, bueno, en cuanto a los órdenes de creencia, bueno, Jesús resucita el tercer día, pero resulta que el tercer día está asociado a tres elementos fundamentales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Exacto. Entonces se cumple una máxima allí. La máxima simplemente es que tienes que cubrir unas etapas para tú lograr un proceso de ascensión. Tú tuviste una conexión, una revelación y diste vamos a decir, con ese canon o esa estructura del orden jerárquico de evolución espiritual. Tú te conectaste, tuviste una visión, tuviste la visión y el privilegio de ver a tu mamá ascender a los planos espirituales, pero que eso no contraviene de que sea un proceso natural, como te lo estaba explicando anteriormente. Cuando tú entierras unos restos mortales, esos restos mortales de alguna manera se integran a la naturaleza, a la tierra, a los elementos. Tú sigues formando parte de lo que es esa cosmogonía de la tierra, de la evolución de la tierra. En las culturas esas, vamos a decir, de la zona de la India y esos lugares donde creman los cadáveres, en sus creencias dicen que es una forma de acelerar los procesos karmáticos. Es una forma de que la persona posiblemente no tenga que volver otra vez a reencarnar. Es como cortar tajantemente el karma de cada persona. Pero nosotros, dependiendo de nuestras latitudes, en nuestros temas indígenas, se acostumbraba pues, a meter los cadáveres dentro de las casas y ahí se dejaba que de alguna manera se fuera descomponiendo para que se integrara a la naturaleza. Entonces, eso de la cremación ya es un tema de estas sociedades modernas, donde ya no quieren asumir compromisos con los seres queridos. En otras culturas donde tienen a sus seres queridos metidos en las cajitas con la ceniza, es una forma también de rendirle culto a esa ceniza. Pero es que esas cenizas acabaron con un proceso natural. Aunque estén los restos mortales allí, de alguna manera no contribuyeron a que se diera el proceso natural de la descomposición.
Y que cuando tú le das eso, tú entierras a una persona, le estás dando la oportunidad también de cumplir ciertas determinadas etapas. Porque cuando una persona muere, Por eso la pregunta, el espíritu de la persona permanece un tiempo haciéndole compañía al cuerpo hasta que se descomponga. Y una vez que el cuerpo se descompone, el espíritu ya comienza a seguir su camino, sus evoluciones en esos mundos espirituales. De hecho, desde el punto de vista de la parapsicología, hay personas recién muertas que toman una foto en la fosa o en su tumba y salen al lado del fallecido, así donde lo enterraron. Entonces, eso te da a ti una pista de que todavía hay un cuerpo etérico que está allí en forma de energía acompañando sus restos mortales, porque de alguna forma después vendrán otras entidades de otras jerarquías y de evolución a buscar a este ser para que entienda que ya su vida estuvo allí y que ya sigue un orden espiritual. Con respecto a la literatura, el libro entiendo que trata sobre unos casos de personas que estando en un momento clínicamente se le da por muerto, pero vuelven a la vida, por decirlo así. ¿Qué condición o qué particularidad tenían estas personas para haber tenido ese, no sé si ese privilegio, si es un privilegio, a diferencia de gran parte de las personas que muy poco, o sea, qué particularidades existían o existen en estas personas que tuvieron esa oportunidad de ir allá y regresar? Bueno, eso es una pregunta interesante. Sí. Muchas personas de esas no eran asiduas a las creencias ni tampoco asistían mucho a las iglesias. Es porque es una condición que creo que es de más de allá que de aquí. Porque hay personas que no profesaban ningún tipo de creencia y sin embargo regresaron. Regresan porque tienen, yo diría que son elegidas. Es como una elección. Porque hay personas que desde pequeños nacen con sufrimiento. Se van y nadie supo que pasaron por la tierra. Estas personas que están en el anonimato ahora empiezan a ser personas que se convierten en un testimonio viviente de traer un mensaje de esas esferas para este lado y que a lo mejor ellos no eran personas que se estaban dando golpes de pecho en las creencias, simplemente eran personas de a pie, sencillas y sin embargo vivieron esas experiencias. Pero es interesante porque hay personas que, tu pregunta es interesante porque hay personas que no tenían ningún tipo de problema y le vino un infarto. Mientras que hay personas que estaban ya con una patología, con un cáncer detectado, esas personas decaían y tenían muertes, pero de alguna forma inexplicable regresaban. Y aún con el cáncer lo mitigaban, que eso es una cosa interesante, cómo lograban superar el cáncer hasta cumplir su tiempo y su prórroga de vida. Entonces no necesariamente tenían que tener una condición especial. Por ejemplo, yo vi personas que se ahogaron, por ejemplo, personas que tuvieron infarto, personas que tuvieron accidentes automovilísticos y que son, vamos a decir, las causas fundamentales para que una persona tenga un deceso. Y los médicos clínicamente ya la detectan muerta, ahí está, la dejaron, levantaron el acta y ellos se olvidaron, la dejaron ahí. Al rato es que comienza la historia fascinante y ahí es cuando comienza esta aventura de investigación, porque de más de 450 personas que fueron trabajadas a nivel de las regresiones, yo seleccioné 28 personas, 29 personas, de las cuales tenían denominadores comunes en cuanto a su predisposición de someterse a una regresión. Porque ellos querían ser testimonio, darles el testimonio, porque ellos querían comprender un poco de cosas que quedaron oscuras porque ellos no recordaban qué les pasó, que eso es la otra cosa interesante. A través de la regresión, ellos recuerdan. Cuando escuchan los audios, recuerdan cosas que el mismo subconsciente se encargó de borrarlo. Entonces, eso es lo interesante. Eso fue uno de los factores comunes, que la gente no se recordara de la experiencia. Ellos decían, el médico me decretó clínicamente muerto, viví una experiencia trascendental. Recuerdo algo, que creo que me salí del cuerpo y llegué a un lugar con mucha iluminación. De ahí no se acuerda más nada. Y entonces aquí comienza la técnica de investigación, porque tú nuevamente haces que las personas mueran,
la persona muere y tú la acompañas hasta ese lugar donde ella se acordaba, o hasta donde ella dijo que llegó y no se acordó más. Cuando ella da su relato, empieza a describir ese lugar, cómo fue el proceso de su muerte, Imagínate. cuando se sale del cuerpo, quién viene a acompañarlo, quién lo guía, quién lo trae, quién lo lleva, y quién le dice, bueno, ya te enseñamos, tú nos visitaste en este lugar, ahora te toca a ti volver otra vez de nuevo para que traigas la información, tú cuentes la historia realmente como es. Una historia que es real, basada en el relato y en la experiencia de esas personas en hipnosis profunda, que funciona como suero de la verdad. Entonces, estas investigaciones, este libro, ya Dios mediante, le faltan como 4 días para estar regresión más allá de la muerte, revelación a la luz de los maestros. Esto fue secundado por un médico psiquiatra, que hoy día los psiquiatras están observando al ser humano de la forma más integral, no solamente desde el punto de vista de la psicología o de la psiquiatría profunda, de la mente consciente, sino de todas las variables y fenómenos que están inmersos a esa psicología del ser humano, del comportamiento. En su máxima expresión, hablando de fenómenos extrasensoriales y fenómenos paranormales que están inmersos en ese cuadro de 5 sentidos de la persona. Entonces, ya los médicos dicen que aparte hay una conciencia que sigue existiendo cuando esas personas se salen de su cuerpo y relatan lo que vieron fuera de su cuerpo, se cruza la información y se corrobora con testigos referenciales que efectivamente esa persona estuvo fuera de su cuerpo. Más allá todavía, cuando van a los lugares, ¿con quién se encuentran? Se encuentran con seres queridos fallecidos, se encuentran con seres que nunca conocieron, pero cuando regresan encuentran información de esas personas que estuvieron en ese umbral del más allá. Bueno, entonces retomando el tema, esto es una investigación meramente de carácter científico, porque tú te basas en el método de la observación, trabajo de campo, y el sujeto, objeto del estudio, es el que tiene su vivencia. Y su vivencia pudiera estar contra la palabra de cualquier persona que pueda poner en duda su vivencia, porque cada quien es libre de interpretar en función de sus valores y de su formación y de la forma en que ve la vida y la forma en que lo enseñaron a creer y a orar. Pero una cosa es cierta, no existe una persona meramente atea que no crea, debe creer también en sí mismo, porque Dios está dentro de cada uno de nosotros como una chispa divina. Y a la hora de la chiquita, siempre recurrimos no a una tabla de salvación, sino a una tabla de reconexión con nuestros valores internos, con nuestra conciencia crística, que es la que está presente en cada uno de nosotros, desde el momento en que nuestro espíritu elige este cuerpo que tenemos para interactuar en este tiempo y en este espacio. Nos tocó vivir ahora, en este momento. Pues entonces viviremos con las condiciones que nos presenta el medio, adaptándonos y sobreviviendo. Porque no nacimos en África, porque no nacimos en el Medio Oriente, nacimos en Venezuela. En Venezuela tendremos nuestras condiciones de adaptación en función de una realidad que está ocurriendo a diario y que nosotros de alguna manera vamos superando cada cosa, cada aspecto de la circunstancia que se nos va presentando. Hay personas que se van a la India y compran un gurú, se lo traen porque quieren un maestro, quieren su maestro que lo oriente, pero yo creo que el verdadero maestro está en cada uno de nosotros. Y en la medida que empezamos a hacer trabajo constante de crecimiento interno, te conectas con tu maestro. Uno no puede dejarle la vida de uno en rienda y en las manos de otra persona para que tome decisiones por uno. Uno es dueño, entre comillas, de este rol de vida en este libreto que tenemos ahora en este siglo XXI. Tenemos un protagonismo, cada uno de nosotros tiene su valor, tiene su peso. Aprendimos a hacer las cosas que somos buenos, y es ahí donde está la clave de la vida, hacer las cosas que nos sirvan y le sirvan al que está con nosotros. Y nunca menospreciando el trabajo de otro, porque resulta que toda persona en suma tiene sus propios valores para la vida. Entonces, estas son preparaciones. Lo más cerca y más inmediato que tú tienes es: naciste, creciste y en algún momento tienes que abandonar el planeta.
tienes que irte, pero no que va a venir una nave y te va a llevar, no. Simplemente cumpliste una misión hasta que el Papá Dios te permite estar y a interactuar. Cuando llegue ese momento, pues nada, ya tú tienes un conocimiento de preparación, más no la preparación. Porque yo te voy a contar algo particularmente, que no lo puedo decir en el programa, pero te lo digo aquí. Yo tuve 2 vivencias de quirófano. Una primicia, pues. Sí, yo tuve 2 vivencias de quirófano y la única manera de yo poder entender el lenguaje de las personas que viven estas experiencias es que yo haya experimentado esas experiencias. Te cuento que en uno me operan y se pasa la anestesia y me produce una situación extraña, yo diría una arritmia severa, donde me sentí muy mal. Pues le dije, mira doctor, me estoy yendo, me siento muy mal. A lo mejor lo primero que me viene a la mente es decir, bueno, Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu, que seas tú el que me guíe de las cosas que tengo que vivir. Y una de las cosas que coincide en las muertes de esta persona es que tú te entregas, ya el dolor desaparece. Y esto es común en todas estas personas que tuvieron esta vivencia. Cuando tú vas a esos lugares, tú tienes tus encuentros. Hay cosas que te permiten, otras no que te permiten, te revelan o no te revelan, cosas para ti, cosas que tú tienes que decir, cosas que yo viví y que han sido muy comunes. No quiero hacerla repetitiva, que sean las mismas personas que narren eso porque son coincidentes en esa parte. Y una segunda vez fue al revés, se me bajó la tensión y también me sentí bastante mal en el sentido de que se te altera tu reloj, tu respiración y vuelves otra vez en ese pulso del no tiempo. Ahí, bueno, tú dices, bueno, otra vez estoy en escena, pues necesito que me echen una mano y ahí me entrego a ver qué es lo que viene. Entonces eres secundado también, porque hay una forma que te ayudan a que sigas contando la película. Tú no te vas a ir ni un minuto más, ni un minuto menos. Cada uno de nosotros está contando la historia. Cada uno de nosotros se ha convertido en un vector viviente de experiencia, para que cada quien comunique la historia como es. Recuerdo una vez también, me picó un alacrán con características de escorpión. También viví una experiencia fuerte porque pensé que ya había acabado todo y me llevan al puesto asistencial, pero tuve así como recuerdos extraños, cosas curiosas y extrañas, que son momentos que tú te enfrentas, tú dices, bueno, tengo que seguir contando estas realidades. Después una vez también, estaba pequeño, tenía como 4 o 5 años y un niño me empujó y caí en el fondo de la piscina profunda y caí en el fondo. Las cosas, los segundos se hacen eternos y todo pasa en cámara lenta. Pero una de las cosas que recuerdo es que algo me decía camina por debajo del agua. En vez de caminar arriba de las aguas, no, por debajo del agua. Me fui caminando hasta una escalera, no sé cómo llegué y salí. Entonces esas cosas ocurren. Una vez también recuerdo que estábamos haciendo un rescate de una persona que se había quedado en un apartamento en un piso 14. Y yo, como estaba con el tema de los bomberos y rescatistas, me bajé de un piso para otro y me quedé guindando de una mano en una cornisa de un edificio de 14 pisos. Yo bajando del 14 para el piso 13. Y recuerdo que, bueno, mi vida pendió de una mano guindando allí y decía, bueno, faltaron segundos como para que me ocurriera ese fenómeno. Entonces, también tuve en otra situación, una situación en la cual una persona estaba extremadamente drogada disparando y yo venía pasando en ese momento. Me apuntó con el arma, yo casi sentía los disparos en la espalda. Dije, bueno, Dios mío, en ti me encomiendo, hice lentamente, me volteé y seguí caminando. Yo sentía los disparos en la espalda. Y me fui y el hombre se me quedó viendo con la pistola, oré y seguí y me dejó. Entonces son esas historias que, más que historias, son experiencias que te ayudan a ti, que tú tienes un santo, tienes un guía que te cuida, nos cuida a cada uno de nosotros para que nosotros cumplamos nuestras misiones. No es que el santo o el guía se fue de ti, no, es que se te acabó el momento. Cuando te tocan a ti, te tocan la puerta, no hay más nada que hacer.
¿Tú quieres que termine Yo la no quiero regresar más para este mundo, no me gusta nada. A lo Frida Kahlo, pues. Ajá, entonces, como, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Bueno, Yo no quiero regresar. bueno, fíjate, te voy a responder algo. Un reto, pues. No, sí, fíjate tú lo interesante. Hay niños, hay casos de niños que nacen y duran 24 horas. Hay niños que nacen y duran 1 hora. ¿Por qué razón? Porque eso va más relacionado, ¿sabes con qué? Con la programación del guión de tu vida. Hay dos formas. Si tú tienes una predisposición a vivir hasta los 60 o 70 años, vivirás. Pero si tú eres una persona que estás echando maldición cada rato de la vida, te estás sintiendo mal, yo me quiero morir, mira, empiezas a atentar contra un programa natural. ¿Y qué hace el subconsciente? Acepta eso, el subconsciente dice, ¡pum!, te baja el CPU, ¡pum!, te tranca y adiós lo que te pagaste. La fuente de poder dejó de transmitir. ¿Sabes lo más duro? Pero lo más de mayor sabiduría, cuando tú vas aceptando que tú tengas que vivir hasta el momento que te toque, con mucha sabiduría, madurez, y llevando, digamos, las experiencias de la vida. Que yo siempre he dicho que las experiencias negativas, siempre algo aprendemos de ellas, en la formación de nuestra vida. Pero que cuando tú vives 60, 70 años, es porque tienes ese periodo de vida. Hay personas que programan su muerte. Hay gente que dice, yo voy a morir a los 50. Y se convencen y le mandan la orden al subconsciente, y cuando ya está cerca de los 50, ¡pum!, el muñequito baja el switch y se acabó todo. Porque hay una negación a la ley divina de formación del conocimiento espiritual y del crecimiento espiritual, de la evolución espiritual. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros somos pensamiento en acción, y cuando nosotros manejamos esa energía mental, esa energía se puede revertir en un momento dado, que es donde trabaja la resistencia psíquica que he hablado en ocasiones anteriores. O sea que una persona que por genética, por herencia, algún familiar haya tenido cáncer, y esa persona podría tener cáncer, con mente positiva se puede regresar el destino, ¿no? O sea, sí, puede revertir. O sea, puede evitar que tenga cáncer Puede en un evitar futuro. que tenga cáncer, aunque fíjate tú, mira lo interesante de esto. Nuestros ancestros, te estoy hablando de un par de años, vamos a hablar de 40, 50, 60 años, 70, 80 años, que hayan tenido un problema de cáncer, en ese momento se los trataron, porque recién estaban los estudios para el cáncer, ¿no? Pero esas personas murieron con una condición que estaba apenas empezando a nacer para el estudio del cáncer. Pero hoy día, a pesar de que tú traigas una memoria energética, espiritual y una memoria genética, ya hay un conocimiento de causa que tú puedes atacar por distintas maneras. Y una de esas es que para ese problema, los tiempos modernos, la medicina ha avanzado mucho. La medicina natural, la medicina tradicional, es una forma, son paliativos, que aunque tú no lo creas, no son exógenos. Son paliativos que te dan a ti de ayuda para tú mitigar ese problema. Y si encima de eso trabajas con actitudes, programaciones, trabajas con energía, trabajas con la alimentación y con la respiración, tú vas a potenciar y vas a revertir ese problema que viene de tus ancestros. ¿Otra Pero pregunta? uno tiene libertad ya de decir, como retomando lo que yo dije, no regreso más. O Dios me dice, usted va otra vez para que aprenda. Dependiendo ese paquete energético de evolución, es que a veces hay una potestad, cuando ya tú has evolucionado mucho y tu espíritu es añejo, en el sentido de muchas evoluciones, ya tú eliges los segundos que te vas a encarnar. Cuando un espíritu es muy añejo y tiene mucha evolución, apenas duran unos segundos, nacen y mueren, porque esa cuota mínima que necesitaban como para continuar su evolución espiritual. Tú te preguntarás, bueno, pero ¿con qué autoridad hablas tú de los temas espirituales? Porque todo lo que tú estás diciendo puede ser mentira. Pues te voy a decir algo. Cuando viene la información del más allá, hay una información común de todas las personas que han pasado por estos procesos. Y es precisamente los órdenes jerárquicos espirituales. Cómo se estructura
vamos a decir, esas jerarquías espirituales y cómo cada persona en espíritu tiene que venir de encarnación en encarnación a buscar la evolución espiritual, el misterio de Dios. Dios está presente en cada uno de nosotros y cuando nosotros encontramos a Dios nos revela muchas cosas, pero dentro de esas cosas está el crecimiento precisamente espiritual de encarnación a encarnación. Listo, O sea, se acabó la... el espíritu vuelve, o sea, ese espíritu vuelve, o sea, cuando toma una decisión divina, porque ese espíritu no está, o sea, no está completado todavía su sabiduría. No ha completado su sabiduría. El espíritu tiene que volver las veces que sea necesaria y dejar la vida hasta donde la dejó en esa existencia y continuar. No vas a recordar tu vida anterior. Hay maestros y hay personas muy elevadas espiritualmente que recuerdan quiénes fueron. Pero no tiene sentido, porque si no vivías la vida que estás viviendo condicionada en función del pasado. Tú tienes una nueva historia, ahora yo estoy conociendo a Ricardo y yo estoy viviendo ahora en este momento. Y estoy viviendo y recogiendo la información. ¿Que mi espíritu es añejo? Sí, bueno, mi espíritu es añejo. Viví mis experiencias pasadas, pero yo no puedo vivir el presente en función de lo que viví en el pasado. Todo está en los archivos, en esos archivos de memoria, es verdad. Pero con ese conocimiento y con esa intuición que viaja a través del tiempo, por los corredores del tiempo, es lo que te permite a ti discernir hacia dónde vas a orientar tu vida en momentos determinados. O sea, este va a averiguar contigo quién es. Mira, yo me voy a enfrentar con Dios y que se me enfrentar, me va a poner frente y yo, vaya no voy. Yo no quiero. Respecto a o sea, ciertamente en el libro hace mención a una cantidad bien significativa de personas y aquellas personas en las cuales tuvieron la oportunidad de que se hiciera una regresión, yo me imagino que para ellos es una gran oportunidad, porque quizás como lo mencionaba en un momento, hay un momento donde ellos no se recuerdan, pero la posibilidad de tener y accesar a esa información es a través de la regresión. Entonces me preguntaba, o sea, para estas personas que tuvieron la oportunidad de vivir la regresión, es hacer consciente algo que estaba en el inconsciente. A diferencia de aquellas personas que también que tuvieron la oportunidad de vivir esa experiencia desde el punto de vista pero que nunca le han hecho regresión, por lo tanto no tendrán la oportunidad de hacerlo consciente. Sí, fíjate tú que eso es interesante lo que tú preguntas, porque eso va en doble juego. Si el subconsciente reprime esa información, es por la salud integral de la persona, en su psique y en sus partes de sus patrones de creencias espirituales. Y una de las cosas interesantes es que cuando tú le haces una regresión a la persona, conscientemente tú le preguntas, ¿tú verdaderamente sientes de corazón y tú tienes algún sentimiento que quieres conocer lo que te ocurrió? ¿Cómo te sientes tú internamente? ¿Hay alguna voz interna? Porque son pistas que ayudan al regresionista de que se le devele y que se revele lo que le ocurrió, porque aquí están ocurriendo dos cosas. Primero, lo que llaman el trauma de la muerte, lo que llaman las personas el trauma de la muerte, la agonía de tú desprenderte en ese momento y después lo que tú consigues de aquel lado, porque son dos episodios diferentes, lo que tú vives en ese momento y lo que vives cuando estás de aquel lado. Las personas normalmente no se recuerdan mucho o casi nada. Una de las características para este trabajo fue precisamente las personas que no se recordaran casi nada. Porque si ellos se recordaban, podían poner algo de su imaginación con su mente creativa y adornarlo. O sea, el cuento lo iban a contar de una manera más enriquecida desde el punto de vista de la creencia y de los valores. Pero cuando esa experiencia es contada directamente por el subconsciente, sin el sesgo de la conciencia, de esa parte analítica o de esa parte, vamos a decir, racional, es una información pura y vamos a decir una información bruta en el sentido de la riqueza del contenido que tiene. No ocurren cosas traumáticas por lo general acá, de que la persona eso la vaya a afectar en su vida cotidiana. Por el contrario,
sienten que encuentran una razón de vida de sus misiones y de la forma que le están dando la prórroga para adaptarse. La visión. Entonces lo entienden la vida mejor, entienden la vida que es un proceso natural para tú trascender, pero que también te están dando un cúmulo de información que la vas a aplicar ahora en tu vida. Una ventaja, los viajeros del más allá se convierten en unos verdaderos maestros, porque tienen la oportunidad, primero, de traerse una riqueza del mundo espiritual y de ser ellos responsables, y no solamente, o sea, tienen un alto contenido de responsabilidad de guiar a otros seres humanos que a lo mejor andamos en caminos de no conocimiento de lo que nos espera cuando nosotros nos enfrentemos a un tema de salud. Sobre todo, el comprender de que la materia es finita, empezando por ahí. El comprender que en cualquier momento se nos puede disparar una enfermedad, pero que esa enfermedad la podemos mitigar y podemos controlarla en la medida que aparezcan los dispositivos y lo vamos a decir, los elementos auxiliares de poder vivir cada uno de nosotros de acuerdo a la enfermedad que se nos presenta. Una de las enfermedades más comunes, aunque ustedes no lo crean, asociado a la parte psicosomática, es el cáncer, porque el cáncer está muy correlacionado con las heridas emocionales y muchas de estas personas que tuvieron muerte, esas muertes porque cuando hay cáncer muy avanzado hay derrames internos, hay una serie de situaciones que te llevan al límite de la muerte y tú mueres. Sin embargo, aún teniendo cáncer y aún debilitándose todos los órganos internos, esa persona vuelve otra vez a regresar. Pero regresa con su prórroga activada para que entonces siga dando los testimonios. En hipnosis profunda, esas personas recuerdan todo ese proceso, los lugares que visitaron, con quienes estuvieron reunidos, pero que también entienden de que en esa prórroga tienen que resolver cosas que quedaron pendientes a nivel familiar, entender, comprender, viajar y vivir la vida de la manera que el tiempo te lo ofrezca. Entonces eso es lo importante de eso, porque una persona puede acceder a esa información aún cuando tú le grabas y la persona está en hipnosis profunda, que él tenga la madurez de poder escuchar en ese momento lo que su subconsciente le reveló a la parte consciente. Y una de las cosas maravillosas es que muchos de los casos que están aquí no recordaban prácticamente lo que le pasó. Y que la fantasía, esa fantasía que maneja la parte cerebral, o de las creencias, o de las pinceladas que le da a la persona, no estaba presente. Entonces la información que está viendo es real, porque tú acompañando a la persona, tomado de la mano, cruzan el umbral. Y tú estás recibiendo información en tiempo real de lo que esa persona está viviendo en ese lugar. Entonces es maravilloso, una experiencia de esta naturaleza, porque una de las premisas es que la conciencia se sigue manteniendo. O sea que tú todavía sigues estando consciente, y en ese nivel de conciencia es cuando tú te traes la información. El hilo conductual, ese vaso comunicante, ese puente que todavía existe, es la conciencia, esa conciencia ideal, sutil, que se mantiene aún después de muerte, que sigue perdurando, y es con lo que viene a corroborar lo que se llama la trascendencia del alma del cuerpo, ese cuerpo etérico o espiritual que viaja de encarnación a encarnación. Ahí está la clave de la reencarnación.